aritmética, vamos a ver lo que se denomina cuarto bimestre, lo que se denomina promedios. Se llama promedio a una cantidad representativa de un conjunto de datos que está comprendida entre el menor y el mayor de estos. Los promedios importantes, el primer promedio importante que vamos a conseguir o a estudiar se llama promedio aritmético, también llamada media aritmética, que es igual a la suma de todos ellos dividido entre el número de sumandos. Esto quiere decir que la media aritmética o el promedio aritmético es la suma de datos entre el número de datos. Matemáticamente se escribe de esta manera. Vamos a entender esto mejor con un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo de media aritmética o promedio aritmética. Las notas de Juan en el primer bimestre del curso de aritmética fueron 12, 10, 16, 14. La media aritmética fue, o el promedio aritmético fue resolución. Entonces, ¿qué vas a decir tú? ¿Cómo vas a calcular? Dices que la media aritmética o promedio aritmético es igual a la suma de todos estos datos. En este caso, de estas calificaciones. 2, 10, más 16, más 14. Dividido entre el número de datos. Hay 1, 2, 3, 4. Entre 4. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer ahora? Sumar. 30, 40, 52. Entre 4. ¿Sí? Entonces la media aritmética es 13. ¿Sí? Porque 52 entre 4 es 13. Y es sumamente sencillo. ¿Ya? Continuando con el segundo es promedio geométrico. También llamado media geométrica. Es el segundo promedio más importante. Generalmente nos permite promediar índices porcentuales y tasas de crecimiento. Se denota de esta manera. ¿Ok? Entonces tenemos allí que la media geométrica o promedio geométrico es el producto de los datos por el número de cantidades o números de datos. Por ejemplo, si te dicen calcula la media geométrica o el promedio geométrico de 8, 27 y 1, entonces aplica la fórmula, ¿no? Media geométrica es igual a la raíz, en este caso es cúbica porque tienes tres elementos, ¿no? Vamos a ordenarlo, de 1 por 8 por 27. Ok, vamos a obtener el promedio geométrico. Raíz cúbica de 1, raíz cúbica de 8, raíz cúbica de 27. ¿Sí? Entonces la media geométrica va a ser 1 multiplicado por 2, que es la raíz cúbica de 8, multiplicado por 3, que es la raíz cúbica de 27, eso es 6. Entonces esa es la media geométrica. Promedio armónico o media armónica. Es el promedio de n números reales no nulos definido como el recíproco del promedio aritmético de los recíprocos de dichos números. Acá está la fórmula. Número de datos y suma de inversos de los datos. Vamos a ver un ejemplo para que se pueda entender de una mejor manera. Ejemplo dice, haya el promedio armónico de 1, 2, 3 y 6. Solución. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Lo resolvemos de la siguiente manera. Entonces, la fórmula dice que el promedio armónico es igual al número de datos 1, 2, 3, 4. 4, ¿no? Entre la suma de estos inversos. Entonces sería 1 más 1/2 más 1/3 más 1/6. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Que la media armónica va a ser 4, ¿sí? Sumamos acá. Aquí debería ir un 1, ¿no? Se sobreentiende. Entonces, sumo estas fracciones. Acá el mínimo común múltiplo es 6, ¿sí? Vamos a hacerlo paso a paso. 6 entre 1 es 6, por 1 es 6. 6 entre 2 es a 3, por 1 es 3. 6 entre 3 es a 2, por 1 es 2. 6 entre 6 a 1, por 1 es 1. ¿Ok?
Entonces aquí tienes 4. ¿Qué tienes aquí? Aquí tienes 6, 9, 10, 12. 12 entre 6 es a 2, ¿no? Entonces concluyo que mi media armónica es 2. Entonces mi media armónica es igual a 2. ¿Ya? Y queda resuelto el ejercicio. Promedio ponderado, o llamado también promedio de promedio, es un caso especial del promedio aritmético en el cual se tienen varios grupos, conociéndose de cada grupo el número de elementos o datos que lo conforman, n sub i, y su respectivo promedio aritmético. Promedio aritmético P sub i. Promedio ponderado es n sub 1 por P sub 1 más n sub 2, así entre el número de datos que tengo acá, ¿no? El número de elementos o datos que lo conforman. ¿Okay? Esto lo entenderemos con un ejemplo. Ejemplo, dice aquí, al dar 3 exámenes obtengo estas calificaciones, 11, 17 y 13, siendo el peso de cada examen 2, 1 y 3 respectivamente. ¿Cuál será mi nota promedio? Resolución. Para entenderlo mejor, coloco acá notas. ¿Cuáles fueron las notas? Tengo 11 en el primero, tengo 17 y tengo 13. El peso de cada examen es 2, 1 y 3. Acá voy a sumar. ¿Sí? Sumo. Esto me da 6. Acá voy a multiplicar. 11 por 2 sería 11 por 2, 22. 17 por 1, 17. 13 por 3, 39. Ahora sumo nuevamente. ¿Sí? ¿Ya? Sería 9, 11, 18. Llevo una, 6, 6 de 3, 5, 6, 7, 78. Ahora, ¿qué me dice mi fórmula? Mi fórmula me dice que ahora mi promedio ponderado o promedio de promedio va a ser igual a 78 entre 6. Y eso resulta 13. Entonces, mi solución promedio ponderado es 13. ¿Ya? Sumamente sencillo cada uno de los ejemplos. En la próxima clase veremos los ejercicios referentes a este contenido.